Muy buenas tardes, estimados ingenieros. Vamos a ver lo que es entropía y negentropía. Todo acto que nosotros realicemos, toda actividad que nosotros realicemos en nuestra vida cotidiana, levantarnos, en el transcurso del día, etcétera, nosotros realizamos esas actividades, pero lo hacemos a través de unos estímulos, de unos movimientos. Es decir, para realizar esas actividades como correr, ir a coger el bus, ir a coger el metro, ir a coger el Transmilenio, etcétera, eso requiere un esfuerzo, ¿cierto? Y ese esfuerzo significa un desgaste de energía, un desgaste de energía. Entonces, ese desgaste de energía lo vemos normalmente en nuestro cansancio. Por lo tanto, todo, todo sistema, todo sistema, todo sistema tiene un objetivo. Y para realizar ese objetivo, obvio que necesita realizar un trabajo. Para lograr ese trabajo necesita un sacrificio y ese sacrificio es el trabajo que debe desarrollar para lograr ese objetivo. Entonces, si estamos diciendo que necesita un trabajo para lograr ese resultado, entonces estamos hablando de que él necesita una energía para su entrada. Esa energía que entra en el proceso es convertida en otras energías y viene ya el producto final que está en la salida, que es un bien o que es un servicio. Um, Ahora, esa energía de la cual estamos hablando es energía cinética o energía potencial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de energía cinética, estamos hablando de la velocidad, estamos hablando de una energía que se necesita, ¿sí? Para mover, para acelerar un cuerpo que está en reposo y ponerlo en movimiento. A eso se refiere la energía cinética. Vuelvo a repetir, la energía cinética es el esfuerzo que nosotros necesitamos para mover una masa, para mover un cuerpo que está en reposo y ponerlo en movimiento. Es decir, logramos acelerar ese cuerpo que está en reposo. Y la energía potencial es el trabajo que nosotros tenemos que realizar sobre un cuerpo, ya sea para desplazarlo hacia arriba o desplazarlo hacia abajo, porque la energía potencial se refiere a la masa del cuerpo y la altura. Entonces, si nosotros estamos moviendo digamos, un cubo de madera, un cubo de madera bien pesado, entonces, y con una inclinación de unos 45 grados, entonces nosotros tenemos que realizar un trabajo. Listo, tenemos que realizar un trabajo. Aquí dice, ejemplo, el plano inclinado. Entonces, diferenciemos bien los dos tipos de energía cuando nosotros realizamos una actividad. Cuando nosotros realizamos una actividad. Entonces, cuando nosotros realizamos una actividad necesitamos un esfuerzo, ¿cierto? Pero ese esfuerzo demanda un desgaste de energía. Entonces, ese desgaste de energía produce cansancio en nuestro cuerpo. Cuando nosotros realizamos muchas actividades como empujar algo, empujar una mesa, entonces se presentan dos tipos de energía, una que es la energía cinética y la otra que es la energía potencial. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es el esfuerzo que nosotros hacemos para acelerar un cuerpo, una masa que está en reposo y ponerla en movimiento. Entonces, él adquiere esa velocidad, pero que se va a mantener mientras nosotros estemos aplicando la fuerza o a través de la fricción. Normalmente la energía cinética se da sobre el suelo, sobre el piso, el desplazamiento que nosotros hacemos en el suelo, en el piso, ¿correcto? Y la energía potencial es un trabajo que nosotros realizamos dependiendo de la posición de la posición del cuerpo. Si ese trabajo es hacia arriba o ese trabajo es hacia abajo. Ejemplo, una cascada. Una cascada, entonces esa realiza un trabajo y esa genera energía eléctrica. O por ejemplo, ese trabajo que hacemos sobre un cuerpo en un plano inclinado de 45 grados, ¿correcto?
Entonces, nosotros lo que hacemos prácticamente independiente del tipo de energía es una traslación, es una traslación. Es mejor hablar de traslación que hablar de traslación, porque la traslación se refiere, la traslación normalmente se utiliza en el giro que da la Tierra alrededor de la órbita del Sol, que dura 365 días, 6 horas, ¿correcto? Por eso es que cada 4 años hay un año bisiesto, porque yo estoy diciendo que el movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor de la órbita del Sol es 365 días, 6 horas. Entonces, como son 4 años, entonces 4 por 6, 24. Entonces, ahí es donde viene el famoso año bisiesto. Miremos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, como todas, son interesantes. Miremos qué nos dice esta diapositiva. Entonces, vamos a ver ejemplos de energía. Vamos a ver ejemplos de energía. Ejemplos de energía. Entonces, tenemos la energía eléctrica, la energía radiante, la energía térmica, tenemos la energía nuclear, energía química, energía mecánica, energía cinética, energía potencial, energía eólica, hidráulica, acústica, luminosa, fotovoltaica, iónica, la electromagnética, la magnética, la metabólica, etcétera, etcétera. Esos son los diferentes tipos de energía que nosotros podemos encontrar. Miremos esta otra. Seguimos hablando sobre lo que es la entropía y lo que es la negentropía. Entonces seguimos hablando de lo que es entropía y negentropía. Algunos ejemplos de energía cinética. De la vida cotidiana puede ser el movimiento de una montaña rusa, una pelota o un automóvil. Esa es una energía cinética. ¿Qué hemos dicho de energía cinética? Es acelerar un cuerpo que está en reposo y ponerlo en movimiento. ¿Listo? Entonces un automóvil está en reposo y, y ya arranca. ¿Listo? Entonces, aquí hay una definición de energía cinética. Se define como el esfuerzo que se necesita para acelerar un cuerpo con una masa determinada, haciéndolo pasar del estado de reposo a un estado de movimiento. Miremos más detenidamente qué es la energía potencial. Uy, miremos acá. ¿Sí? La energía potencial. Vamos a ver qué nos dice la energía potencial. Sí, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo. Energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición del cuerpo, ¿correcto? Es decir, nosotros hablábamos de que un sistema tiene un objetivo. Entonces, para lograr ese objetivo necesita realizar un trabajo, pero ese trabajo necesita energía o energía cinética y energía potencial, porque ambas están en la misma, cuando se ejecuta un trabajo, ambas están presentes. Lo que pasa es que la energía potencial, hablamos de energía potencial ya es del resultado final, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo de la caída de la cascada, entonces, esta caída, ¿cuál es el trabajo que se pretende con una cascada? Pues la generación de la energía eléctrica. Vamos a ver como si nosotros hiciéramos un snapshot a la corriente del río cuando viene antes de empezar la cascada. Si nosotros detuviéramos ahí el curso del río, lo que sea, si lo tuviéramos ahí en ese momento y le volviéramos a activar ese snapshot, en el momento en que comienza la caída de esa agua al precipicio, en ese momento es energía cinética, ¿cierto?
pero cuando cae y comienza a generar el movimiento de las turbinas, ahí ya es energía potencial porque va a realizar un trabajo. El sistema va a lograr un propósito. Ahí es donde tenemos la energía potencial. Miremos unos ejemplos de energía potencial, de energía potencial y ejemplos de energía potencial. Este es un Entonces, tipos de energía potencial. Tenemos la gravitacional, tenemos la elástica, la electrostática, la química y ejemplos de energía potencial. Entonces, la bola de munición, el columpio, el péndulo, una pelota rodando por una pendiente. Ujú. Está pasando acá. Ay, Dios mío, señor, ¿qué pasó acá? Sí, ejemplos de energía potencial, una bola de munición, un columpio. Miremos este columpio. ¿Dónde está la energía cinética del columpio? Nosotros cogemos una persona y digamos, la tiramos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hay un momento en que nosotros paramos, ¿sí? Si paramos el columpio, en ese momento lo impulsamos. Cuando lo impulsamos, estamos acelerando esa masa, esa energía cinética, porque él comienza a desplazarse. ¿Cuándo se logra el trabajo? Cuando él va y regresa a mi posición. Ese es un trabajo. En ese momento, el columpio realiza una vuelta. Ese es un trabajo. Tenemos el péndulo, una pelota rodando por él, una cuerda de bungee, trampolín, un arco estirado con una flecha, tirando una flecha. Cuando nosotros vamos a lanzar una flecha, entonces nosotros tiramos de la cuerda con la flechita. En ese momento nosotros vamos a realizar, cuando comienza a salir la flecha, es energía cinética porque estamos moviendo. Y cuando la flecha se ha disparado y logra dar en el blanco, nosotros hemos realizado un trabajo, es energía potencial. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Hablemos de las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica. Es importante que nosotros hablemos de las leyes de la termodinámica, porque prácticamente una ley de la termodinámica es la que se aplica en el aspecto de la entropía. Por eso, las leyes de la termodinámica normalmente se refiere a procesos físicos, ¿sí? Y es el estudio del calor y de la temperatura. Termodinámica es el estudio del calor y la temperatura. El calor es una forma de energía, pero ¿qué es la temperatura? La temperatura es la energía, es la medida de energía interna de una sustancia. Vuelvo a repetir, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la medida de energía interna de una sustancia. Es cuando nos sirven el chocolate por la mañana, el periquito por la mañana, el agua de panelita por la mañana. Entonces, esa medida de energía interna que tiene alguno de esos alimentos es la famosa temperatura. Es la famosa temperatura. Normalmente nos tomamos un café o nos tomamos un chocolate, pues con cierta medida de energía, y que esa medida de energía normalmente sea pues calórica, ¿no? Que sea calor, que sea caliente, porque es terrible una de estas bebidas, pues tomarla pues helada, fría, lo que sea. Entonces ya hemos dicho que la temperatura es la medida de energía interna de una sustancia. Correcto. Entonces nosotros tenemos en la termodinámica la ley cero, tenemos la ley cero. Iremos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Sí, aquí está.
Copiémosla acá, peguémosla acá. Entonces miremos las leyes de la termodinámica. Entonces, ellas están relacionadas con el intercambio de energía y con la tendencia de sus flujos. Con el intercambio de energía y la tendencia de sus flujos, especialmente el flujo calórico. Y el intercambio, cuando se habla de intercambio, es porque hay dos actores, hay dos cuerpos donde hace el intercambio, no solamente dos cuerpos, pero vamos a hablar de dos cuerpos. ¿Qué es la ley cero? La ley cero consiste en que tú colocas dos cuerpos con la misma temperatura y ambos, pues no hay un flujo de energía entre el uno y el otro, no hay un cambio de energía, no hay un cambio o alteración de energía en ninguno de los dos. Voy a suponer que un cuerpo tiene 40 grados centígrados y el otro tiene 40 grados centígrados. Entonces no hay un flujo de calor, de energía calórica entre ninguno de los cuerpos. Esa es la famosa ley cero. Entonces la ley cero, mm, la ley cero siempre se va a dar entre dos cuerpos que tienen la misma temperatura, no hay intercambio. Dice aquí la ley cero, dos cuerpos con la misma temperatura, ambos cuerpos se encuentran en un equilibrio totalmente estadístico. ¿A qué se refiere equilibrio estadístico? El equilibrio estadístico se refiere a que tanto las moléculas, interna, la energía interna de las moléculas, ya sea de aire, de agua, lo que sea, entonces están totalmente en reposo. Ahora, esto nos lleva a la primera ley la primera ley de la termodinámica, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, simplemente se transforma. Entonces nosotros cuando vamos a hacer, por ejemplo, un jugo que prendemos la licuadora, entonces nosotros conectamos este electrodoméstico a la fuente de energía eléctrica y cuando se prende la licuadora, entonces lo que hay es una transformación de energía eléctrica a energía térmica, ¿listo? Esa energía térmica se ve pues cuando se está triturando cada uno de los alimentos o ingredientes que hemos colocado en nuestra licuadora. Ah, nosotros veníamos hablando de que un sistema tiene unos elementos de entrada, tiene un proceso de conversión y que tiene una salida. Entonces, hay unos elementos de entrada, hay una energía, unos elementos de entrada, pero esa energía, esos elementos de entrada, las vamos a utilizar en el proceso de conversión. Es lo que nosotros decíamos, ¿y hacia dónde va esa energía? Pues hacia la siguiente fase de nuestro sistema, que es el proceso de conversión. Pero en ese proceso de conversión la energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, en ese taller nosotros vamos a transformar esa energía en un zapato, si es una fábrica de zapatos, o vamos a transformar esa energía en otra energía, si es un plan arquitectónico, si nuestra empresa es de arquitectura, o vamos a transformar eso en un mueble si nuestra fábrica es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles. Entonces, mira que esa energía de entrada solamente se transforma, no se pierde. Entonces, esa es la primera ley de la termodinámica. La ley cero son dos cuerpos que están muy cerca, pero que conservan la misma temperatura y no hay flujo calórico hacia ninguna de las dos partes. Y la ley cero es que la primera ley de la termodinámica es que la energía se conserva. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya vamos a ver qué es lo que nos está diciendo, cómo es que logramos nosotros llevar esto a lo que es la famosa entropía. Copiémosla nuevamente, Listo, miremos a ver aquí qué está pasando. La segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver la segunda ley de la termodinámica.
Debido a esta ley también tiene flujo, se tiene que el flujo espontáneo de temperatura siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura hasta lograr un equilibrio térmico. Miremos lo siguiente. ¿A qué se refiere esa segunda ley? La segunda ley se refiere a, a que hay diferencia de calor entre dos cuerpos. Si nosotros solicitamos en la cafetería un café, digamos que ese café está a 50 grados centígrados, 50 grados centígrados. Nosotros nos trasladamos a nuestra mesa en la cafetería, nos sentamos un rato y nos desatendemos del proceso de tomarnos el tinto. Charlamos o estamos saludando. Si pasa demasiado tiempo, ya la temperatura de ese café se va perdiendo. Ya de pronto, cuando comencemos nosotros a tomárnoslo, ya está en unos 30 o 25 grados. ¿Cuál es el objetivo de ese perico? ¿Cuál es el objetivo del café normalmente? Es la de generar energía hacia el medio ambiente, es la de generar energía hacia el medio ambiente, o sea, de realizar un trabajo y es generar esa energía al medio ambiente y si nosotros lo tomamos pues hacia nuestro organismo que pronto está frío, ¿correcto? Entonces calentar nuestro cuerpo, o sea, el café como sistema tiene un objetivo que es calentar nuestro cuerpo. O sea, mientras haya flujo hacia el medio ambiente, entonces el sistema como café está cumpliendo su objetivo. Ahora, si nosotros colocamos nuestro tinto, ¿sí? Y de 50 grados y lo vertemos sobre otra tacita de café que lleva mucho tiempo, que ya está en unos 10 grados o lo que sea. Cuando nosotros vertemos eso, lo más probable es que la otra taza de café aumente su temperatura, aumente su temperatura. A eso se refiere la segunda ley de la termodinámica. Entonces es el flujo de temperatura ah, desde, desde los cuerpos de mayor temperatura hasta los de menor temperatura y así lograr un equilibrio térmico. Miremos a ver cómo lo vamos metiendo este asunto, este discurso lo vamos metiendo a lo que es en sí la entropía, la famosa entropía. Ah, aquí seguimos hablando de la no se crea ni se destruye. Esta no nos. Miremos un ejemplo de la primera ley de la termodinámica. En el motor de un automóvil, la combustión de gasolina libera energía. Una parte de esta es convertida en trabajo, que se aprecia viendo el motor en movimiento, y otra parte es convertida en calor. Listo. Cuando una persona corre, utiliza energía que obtiene los alimentos. Una parte de esta se convierte en el trabajo necesario para correr y otra se convierte en calor que hace que suba la temperatura en el cuerpo del corredor. Por eso yo estoy diciendo que la primera ley de la termodinámica se refiere es que la energía no se destruye. La energía simplemente se transforma. Entonces, en ese ejemplo ustedes ven cómo la energía no se destruye, sino que se transforma. Otro ejemplo dice acá, ay, Dios mío, quieto. Dice acá otro ejemplo de la primera ley de la termodinámica, dice que en una máquina por la energía que se obtiene de la combustión del carbón se convierte en trabajo para mover la máquina y parte de esta es convertida en calor. La segunda ley de la termodinámica se refiere al paso de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O sea, hay un flujo de calor hacia el cuerpo que es más frío. Miremos esta. Miremos.
Aquí hay un ejemplo de la segunda ley de la termodinámica. Espere que me he desligado un poquito de cómo va a ser el comportamiento de nuestra segunda ley y cómo es que nosotros la relacionamos con la entropía. La segunda ley de la termodinámica, ejemplo, nosotros tenemos un vaso de agua y nosotros le echamos una gotica, un tinte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese tinte? Ese tinte va a lograr manchar toda la cantidad de agua en el vasito. Nosotros tenemos un vasito de agua y le colocamos tinta, por ejemplo, tinta que nosotros utilizamos para escribir acá en el tablero negrita. Lo más probable es que esa gota de tinta eh, nos vuelva todo el agua de un color negro. Mira que la segunda ley de la termodinámica nos habla de unas condiciones de probabilidad. Entonces mira que ya nos vamos a meter a lo que es la famosa entropía. Nosotros estamos hablando ya que la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley ya nos habla de unas condiciones probabilísticas. Cuando yo echo la gota de tinta al vasito con agua, ¿qué es lo más probable? ¿Correcto? Ahora, si yo tengo un cuerpo muy caliente y al lado un cuerpo muy frío, entonces el trabajo que realiza ese sistema que es el café caliente, ¿cuál es lo más probable? Que caliente el otro. Lo más probable, o sea, mira que ya estamos hablando de unas condiciones, ya estamos hablando de unas condiciones probabilísticas, de unas probabilísticas. Mira que no está la palabra probable acá, ¿sí? De unas condiciones, ya estamos hablando de probabilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades, entonces le damos origen a lo que es la famosa entropía. Pero la entropía no es un concepto, no es una idea. La entropía es una unidad de medida que es, que es mensurable, o sea, que se puede medir, que se puede lograr una cantidad, que es una cantidad, que es algo medible. O sea, la entropía es, es, es una unidad de medida mensurable, es una unidad de medida mensurable. Ah, miremos, esta no es muy diciente, pero miremos esta, a ver, miremos esta, que esta sí nos ayuda a irnos metiendo en el asunto de la famosa entropía. Peguemos esto. Entonces, una forma de expresar, mira que aquí nos dice que una forma de expresar esta segunda ley de la termodinámica es utilizar consideraciones probabilísticas. Es decir, el cambio de estados más ordenados u organizados a estados menos ordenados y organizados es una cantidad medible y denominada entropía. Vuelvo a repetir. En la segunda ley de la termodinámica nosotros estamos hablando de consideraciones probabilísticas, ¿sí? El cambio, el cambio de estados más ordenados u organizados a estados menos ordenados u organizados es una cantidad medible denominada entropía. Pase a ver qué les digo, qué les digo. Se utiliza mucho el ejemplo de la casa. Si nosotros dejamos nuestro apartamento por unos 15 días o los 20 días que nosotros uh, duran nuestras vacaciones o un mes, cuando regresemos lo más probable es que se encuentre ya polvo sobre cada uno de los objetos de la alcoba, un poco deterioradas las cosas. Entonces, uh, eso que nosotros dejamos en estados ordenados y organizados, lo más probable, o alguna persona haya entrado en nuestra alcoba, lo más probable es que vamos a encontrar nuestra alcoba no en estados ordenados ni organizados, sino en desorden. Entonces, esa, ese desorden que nosotros encontramos es la famosa entropía. Es decir, es la tendencia
de un sistema a volver a su estado natural. Aquí es donde nosotros estamos hablando de condiciones probabilísticas. Es normalmente todos los sistemas, no normalmente, casi todos los sistemas están en estados ordenados y organizados. Normalmente, porque es que nosotros hablamos en un comienzo que cuando nosotros construimos un sistema, y si nosotros estamos hablando de sistemas sociales, en el cual recalca este libro, entonces nosotros normalmente lo diseñamos, es decir, está la intervención del hombre, ¿sí? A no ser de los sistemas naturales que ya fueron creados y realmente ellos no tienen un mecanismo de control, pero cuando nosotros construimos un sistema, entonces ese tiene un mecanismo de control, tiene un objetivo y están organizadas y ordenadas las partes para lograr un objetivo, ¿correcto? Entonces, cuando esas partes se desordenan, y mi sistema social comienza a fracasar, cuando nuestra empresa comienza a fracasar, es cuando se está presentando la entropía, es decir, se acabó el orden, se acabó la autoorganización, se acabó la autonomía, se acabó el autocontrol de nuestra empresa y va yendo a la entropía. Pero es que hay una cosa muy curiosa en la entropía, que es aplicable a todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando uno tiene su noviazgo o su matrimonio, entonces hay un tiempo en que funciona bien, maravilloso, la atención por parte de uno, la atención por parte de ella es en forma bidireccional y no es unidireccional. Entonces, cuando comienza a esta relación a disminuir, a disminuir ese afecto, entonces es lo que nosotros llamamos entropía. Cuando nuestra ropa comienza a envejecerse a través del tiempo, entonces mira que esa ropa también la está invadiendo, está siendo producto de la entropía. A eso se refiere entropía, ¿correcto? Entonces debe existir alguna ley, alguna técnica que trate de que esa entropía no acabe con los sistemas. Entonces, es lo que vamos a ver adelante con la famosa negentropía. ¿Sí? Nosotros tenemos que aplicarle una entropía negativa para que disminuir esa entropía positiva que se está dando. Cuando cuando yo vengo de mis vacaciones y entro a mi alcoba, yo tengo que aplicarle una entropía negativa. ¿Cuál sería la entropía negativa que yo le podría aplicar a mi cuarto? Entonces, es ordenarlo, es barrerlo, limpiarlo, lo que sea. ¿Cuál sería la entropía negativa que tú debes aplicarle a esa relación que tiene con tu novia, con tu esposa? Es invitarla, es volver a esos fueros, es volver al pasado, es volver a los detalles, es volver a las flores, es eso. Entonces, eh, normalmente los sistemas dinámicos abiertos, ellos tienen esa propiedad de ir disminuyendo si hay una actitud, si hay una voluntad de combatir esa entropía, ¿correcto? ¿Dónde está el problema? Yo estoy hablando de sistemas dinámicos abiertos. Los sistemas dinámicos abiertos, yo les he recalcado que son los que comercian con el medio ambiente, con el medio ambiente. Pero donde la entropía invade totalmente un sistema y lo acaba es en los sistemas cerrados. Pero no estoy diciendo que los sistemas dinámicos abiertos no sufran de entropía. Claro que sufran de entropía y hay ejemplos en que esos sistemas abiertos han fracasado, la empresa se ha cerrado por muy sistema dinámico abierto, por muy sistema social con la intervención del hombre, hay muchas empresas que han fracasado. Entonces, la entropía está como el COVID-19, eso no respeta nada. Entonces, aquí hay otra diapositiva muy interesante y vamos a dar otra definición de lo que es la famosa entropía. Entonces, peguemos esta diapositiva acá. A ver qué nos dice. Dice, qué es la entropía? Entonces, lo que yo le había dicho ahorita, la entropía es una cantidad física, es una cantidad, la entropía es, ya. La entropía, ay, Dios mío. La entropía es, la entropía es una, es una cantidad física inmensurable. La entropía es una cantidad.
¿sí? Ejemplos: el largo de una cuerda, la temperatura de cualquier punto del cuerpo, el calor de la presión de un determinado cristal o el calor específico de una sustancia. ¿Listo? El universo aquí hay una pregunta muy interesante. ¿El universo se encuentra limitado o es infinito? Hay otra pregunta. ¿Cómo logra un organismo viviente evitar ese decaimiento? ¿Qué observamos en los sistemas cerrados? Aquí hay dos preguntas. ¿Cómo lograr un mecanismo viviente evitar ese decaimiento que observamos? Hasta aquí termina la segunda. Y aquí hay, que observamos en los sistemas cerrados. No, si es una sola pregunta. Entonces volvamos a leer la pregunta. ¿Cómo, lo, cómo logra un organismo viviente evitar ese decaimiento que observamos en los sistemas cerrados? Entonces miremos unas respuestas. Miremos o busquémosle. Hablemos de esto, del universo. ¿El universo se encuentra limitado o es infinito? Hay un actor, digamos, un científico que dice que el universo es limitado, que no es infinito. Pero entonces hay otros científicos que dicen que decir que nadie sabe que el universo es infinito, que el universo es infinito, como tampoco puede determinar que el universo es limitado, ¿sí? Que es finito. Entonces, que no nos corresponde a nosotros dar esa respuesta, ni tenemos la respuesta argumentada para decir que es infinito o no tenemos la respuesta argumentada para decir que es infinito. Lo mejor es que hablemos del planeta Tierra, ¿cierto? No hablemos del universo, hablemos del planeta Tierra. En circunstancias normales y con un desarrollo normal de nosotros como seres humanos, con una razón y de juicio ecuánime y equilibrado, nosotros podemos decir que el planeta es un sistema abierto. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque nosotros recibimos la energía del sol, recibimos la intervención también de la luna. Entonces mira que la luna produce produce ciertos efectos en lo que es en el mar, y también nos ayuda a mejorar la vida de muchos de los seres que se encuentran en el mar. ¿Y qué pasa con la energía solar? Igualmente la energía solar pues influye mucho en el desarrollo del ser humano, ayuda mucho al desarrollo de las plantas con su famosa fotosíntesis, ayuda al desarrollo de los diferentes sistemas sociales a través de la energía que logramos extraer de las fuentes de él. Entonces, en nosotros, el planeta Tierra es un sistema abierto. Entonces, no hablemos del universo, sino que hablemos sobre el planeta Tierra. Aquí miremos la segunda pregunta. ¿Cómo logra un organismo viviente evitar el decaimiento que observamos en los sistemas cerrados? Mm, Mira que es una pregunta bien, bien terrible, porque es que normalmente los sistemas cerrados se refieren a objetos normalmente físicos, digamos una piedra, digamos un pedazo de hierro, digamos un pedazo de madera. Entonces, nosotros, por mucho ser humano que seamos, es difícil evitar el decaimiento o la entropía o la desorganización, o que se vaya acabando, es decir, que llegue a un equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es cuando esos objetos físicos realmente llegan a un deterioro total, donde no se puede hacer nada. Entonces es un equilibrio totalmente termodinámico. Um, yo opino que la entropía en los sistemas cerrados es muy difícil de evitarla, y como ser viviente pues no tengo ninguna opinión al respecto. De todas maneras, el libro que venimos desarrollando y otras fuentes también ustedes lo pueden investigar, a ver si nosotros como organismos vivientes podemos evitar el decaimiento en los sistemas cerrados. Yo personalmente no encuentro una forma. Mm, si tú ves tirado un pedazo de metal, ese al final, ¿cuántos años va a durar su decaimiento? Ni idea.
pero que desaparece, desaparece. Entonces, ¿qué fuerza, qué actividad tú puedes hacer para evitar ese decaimiento? No sé, imposible. Entonces, desde mi punto de vista, pues no puedo hacer nada como organismo viviente y evitar el decaimiento de ese metal. Cuando hablamos de decaimiento es entropía, ¿correcto? Nosotros nos levantamos, desayunamos, nosotros nos levantamos, desayunamos y restauramos nuestra energía y salimos con esa fuerza para nuestro trabajo. Pero a las 10 de la mañana ya todas esas actividades que hemos desarrollado, toda esa energía que hemos gastado en el trabajo, en los trabajos que hemos realizado, entonces necesito otra vez volver a generar energía, entonces lo atraemos, lo conseguimos a través de la ingestión de alimentos, entonces se da el proceso de metabolismo y ese proceso de metabolismo es generar nuevas energías en nuestro cuerpo, ¿correcto? Estamos hablando de un sistema abierto, es decir, un sistema abierto es fácil de evitar el decaimiento, pero no significa que el consumo de alimentos va a evitar que nosotros no fallezcamos algún día, no, al contrario. Lo que pasa es que es una lucha constante para evitar el decaimiento de ese sistema. Esa es la particularidad de los sistemas abiertos frente a los sistemas cerrados, que nosotros como sistema abierto y demás sistemas abiertos, ellos luchan día a día por combatir la entropía. No hablemos de decaimiento, por combatir la entropía, pero un sistema cerrado, imposible, ¿correcto? Miremos a ver cómo movemos. Aquí dice la entropía y los sistemas abiertos. Entonces, eh, entonces el libro ha recalcado mucho sobre los sistemas sociales y más específicamente sobre las empresas. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Pues hay problemas de organización, hay problemas con de la información y con la comunicación. Es decir, si nosotros nos organizamos, pues no hay ningún problema. Ese es un punto de que se habla y que hemos hablado, que cuando nosotros somos autoorganizables, pues logramos que pues, nuestro sistema pues, logre su objetivo, que nuestro sistema se adapte a los diferentes cambios, que nos organicemos cuando sea necesario, ¿correcto? Aquí también cuando nosotros hablamos de organización estamos hablando de autocontrol y estamos hablando de autonomía. Pero es que resulta que un sistema social que maneja pues información, de aquí vuelve el famoso ALBI. Eh, ¿Cuál es el mayor contaminante de información para un sistema social? ¿Cuál es el mayor contaminante de información para un sistema social, para una empresa? Pues es el medio ambiente, es el medio ambiente. Pero ojo que una cosa es el medio ambiente y otra cosa es el entorno. Entonces tenemos que no dejarnos contaminar del medio, pero sí obtener toda la información del entorno. O sea, a cuáles sistemas nosotros estamos afectando. Ahora, la información pues nos llega por diferentes medios, por el vendedor, por el empleado, pero realmente la información, no es que no sea válida la información o el rumor que escucha nuestro empleado o nuestro vendedor, sino que hay unos mecanismos con cierto tecnicismo que son los encargados de recolectar esta información, que puede ser el Departamento de Investigación de Mercado, puede ser el Departamento de Mercadeo. Entonces ellos tienen que tener una información y hacerle un filtro a esa información de tal manera que sus resultados estadísticos nos ayude a la organización, ayude a nuestro sistema social. Ahora, la comunicación, pues hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Es decir, qué es lo que nosotros vamos a irradiar a nuestro entorno, qué es lo que se va a manejar, cuál es la comunicación que se va a manejar
al interior de nuestra institución. Por eso la comunicación no la maneja los empleados en forma heterogénea, sino que hay un departamento de comunicaciones, que es la que se encarga de darle visibilidad, de comunicar nuestros productos y llevar nuestra institución al entorno, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de la información y la comunicación, ¿listo? Entonces, la entropía proviene, aquí hay un aspecto, me dice, la entropía proviene de la física, la entropía proviene más exactamente de la segunda ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica. En el mundo de la física, el estado más probable de estos sistemas es el caos, el desorden y la organización. En el mundo de la física, el estado más probable de esos sistemas es el caos, el desorden y la desorganización. Vuelvo a repetir. La segunda ley de la termodinámica habla de condiciones probabilísticas. Entonces, ¿cuál es lo más probable? ¿Qué es lo más probable que le ocurra a los sistemas dinámicos abiertos, a los sistemas sociales, a las empresas, a nuestro sistema informático que nosotros estamos construyendo, a todo? ¿Qué es lo más probable? Que lleguemos al caos, que lleguemos al desorden, ¿sí? A la famosa teoría del caos. Eso es lo más probable. Allá es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en el mundo de la física, la segunda ley de la termodinámica dice que en el mundo de la física, el estado más probable de esos sistemas es el caos, el desorden y la desorganización. ¿Correcto? Entonces, eso es la famosa entropía. La entropía es pasar de estados organizados a estados totalmente desorganizados, pasar de un orden y pasar a un caos. Entonces, el libro habla de un ejemplo de la famosa entropía. Arturo Aldunate Phillips habla sobre el famoso ladrillo. Entonces, ¿cuál es el cuento del famoso ladrillo? Él narra la historia de esta, más o menos de esta manera. Entonces, ¿cuál es el material principal para nosotros hacer un ladrillo? Entonces, necesitamos es tierra gredosa, es tierra gredosa. Entonces, nosotros después de haber determinado nuestro terreno gredoso, entonces procedemos a elaborar nuestro ladrillo. Es decir, nuestros sistemas es sacar un ladrillo, ladrillos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo menos probable después de nosotros haber conseguido el terreno? Lo menos probable es eh, que ese terreno o por sí mismo comience a prepararse como material para elaborar el ladrillo, ¿correcto? Después de tener una cierta cantidad de ese terreno gredoso ya mezclado con agua y los ingredientes necesarios, entonces procedemos a formar figuras geométricas, que eso es lo menos probable, ¿cierto? Después de obtener una figura geométrica como un rectángulo, que es lo menos probable, entonces ese ladrillo lo pasamos a cocer en hornos de alta temperatura. Entonces, después de que nosotros tengamos ese ladrillo, lo menos probable es que por sí mismo él se coloque en el fuego, ¿sí? Entonces nosotros debemos de hacerlo. Después de que salga del horno, ¿qué es lo menos probable? Que lo ordenemos en pilas o en cajas o no sé qué. Lo menos probable es que lo menos probable de ese ladrillo es que por sí mismo uh, proceda a colocarse dentro de un camión. Ahora, después de que llegue a la construcción y se apile en grandes cantidades, lo menos probable de ese ladrillo es que por sí solo él, él se acomode en filas y en paredes hasta formar. Eso es lo menos probable. Eso es lo menos probable. Por eso estamos hablando de condiciones probabilísticas. Con el transcurso del tiempo, ¿cuál es lo más probable con ese edificio
o con ese edificio que está conformado, lo más probable es que comience a desgastarse por las inclemencias del clima y por el paso del tiempo. Cuando ustedes observan las esfinges en Egipto, cuando ustedes ven las pirámides, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Sí? ¿A dónde van esas esfinges y a dónde van a dónde van a tender esas pirámides? Pues a regresar a su estado natural, regresado a naturales, como se dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, ellos comienzan a sufrir la entropía, pero realmente los sistemas en la cual viene la intervención, ellos tienen mecanismos de control. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de control para esos sistemas cerrados? Porque la esfinge y las pirámides y el edificio son sistemas cerrados. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para convertir ese, esa entropía en esos sistemas cerrados? Entonces, mira que al comienzo decíamos que desconocíamos un mecanismo para combatir la entropía en los sistemas cerrados, o sea que sí hay mecanismos para combatir la entropía en los sistemas cerrados. Entonces, los antropólogos normalmente, los antropólogos se encargarían de restaurar esas piezas o gente con ciertas habilidades en, en manejar objetos, en manejar todas estas reliquias, pues tratarían de colocar otros materiales a lo que está desgastado. En un edificio pues está un grupo de mantenimiento, que es darle más color o de pronto rellenarlo con algo. Entonces, mira que los sistemas cerrados sí le podemos ayudar a los sistemas, como organismo viviente sí le podemos ayudar a combatir la entropía a los sistemas totalmente cerrados, ¿correcto? Porque los sistemas cerrados pues no tienen ninguna exportación con el medio, nada, ninguna, absolutamente, más bien el medio los destruye. Miremos la siguiente diapositiva que nos dice. A ver, ¿qué nos dice esta diapositiva? Dice la entropía y los sistemas abiertos. Uh-huh. Contradicción de la entropía. Entonces miremos la entropía y los sistemas abiertos. Espectadores en un estadio, estamos hablando de barras y estamos hablando de normas. ¿Qué es lo que realmente dice este ejemplo? Miremos a ver qué es lo que dice este ejemplo realmente. Mi equipo Millonarios, que es el mejor equipo del mundo, entonces él tiene unas barras, un grupo de individuos que lo animan para que siempre gane los partidos y eso es lo que ha hecho, ganar los partidos. Entonces mira que ellos se organizan, aquí hay una organización, aquí hay una información, aquí hay una comunicación entre un grupo de personas. ¿Qué color nos vamos a poner? El más bonito, el azul. Vamos a llevar cierto eslogan en las pancartas, en lo que sea. Vamos a establecer unas normas de quienes pertenecen a nuestro equipo, a nuestra barra para el equipo de Millonarios. Entonces todo funciona bien, no hay nada de entropía. Siempre que aplicamos normas estamos combatiendo esa entropía a que tengamos un comportamiento en el estadio como personas, como sea. Entonces establecemos normas y evitamos la entropía de nuestra barra, es decir, al deterioro, a la desorganización. Entonces nos mantenemos organizados. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a violarse estas normas y cuando ya las barras no van a cumplir un objetivo que es animar, a mostrar cierto comportamiento adecuado? Cuando ellas pierden ese comportamiento y las normas no acatan la norma, entonces comienza a entrar la entropía. Ese es un ejemplo de cuándo entraría a, a afectarnos la entropía en ese sistema abierto. Entonces, pues la barra realmente no va a cumplir su objetivo de animar con palabras y arengas que no lleven tanta grosería, se van a comenzar a infringir las normas de la entropía. Vamos a ver, aquí hablamos de contradicción de la entropía, contradicción de la entropía. Entonces está
la Iglesia Católica, los países, las empresas y las familias. Entonces, ¿qué se refiere con la contradicción de la entropía? A pesar de que existe la entropía, que la iglesia es un sistema, la iglesia es un sistema social, cumple un bien, da un servicio, los países también es un sistema social, las empresas es un sistema social, la familia, la familia también es un sistema. ¿Por qué? Porque ellas subsisten todavía. Sí, ¿por qué no ha llegado la entropía a todos estos cuatro sistemas sociales? La Iglesia Católica, los países, las empresas. Número uno, pues porque somos sistemas abiertos. ¿Listos? Sistemas abiertos. Entonces la Iglesia Católica se va fortaleciendo, adquiere más adeptos, hay mayor orden, normas, y la Iglesia Católica existe desde hace muchísimos años. Los países se siguen conservando, siguen generando unos sistemas para conservar la organización de sus gobernados. Las empresas también tienen autoorganización, autonomía, autocontrol y siguen permaneciendo. Hay empresas que siguen a pasar del transcurso de los años. La entropía no ha logrado penetrarlas. Un ejemplo, por ejemplo, la General Motors Corporation, la Ford. Entonces, la familia, este, este, eso, todavía existe el concepto de familia y hay gente que se está casando, hay, hay grupos donde está inmerso todo el concepto de familia, padre, madre, hijos, todavía existe, pero entonces ya, decir, los libros no dicen toda la verdad, ni la verdad está escrita, ni la verdad la estoy diciendo, pero realmente la Iglesia Católica ha combatido la entropía, los países han combatido la entropía, las empresas han combatido la entropía, las familias han combatido la entropía. Desde mi punto de vista, no. La Iglesia Católica tiene mucho problema en el comportamiento de cada uno digamos, de los cabezas, de los que inculcan la filosofía de su religión. Entonces, uno escucha mucha cosa por la televisión del comportamiento de ellos. Hay países que su forma de gobierno no hace que estén en mejores condiciones, están en una entropía que ya los lleva a la muerte prácticamente. Venezuela, empresas, obvio, hay empresas que han acabado, se han extinguido, ¿correcto? Entonces, no hay ninguna contradicción de la entropía aquí está presente, familias, uf, la estadística de divorcios es inmensa, entonces mm, no estoy de acuerdo en que estos sistemas sociales hayan combatido realmente la entropía. ¿Listo? Ya pues yo respeto la posición de ustedes, el concepto de ustedes y sería bueno que consulten. ¿Listo? Miremos, ya hemos venido hablando sobre la entropía, es decir, estamos hablando de que todo se está acabando, pero viene una palabra salvadora aquí, que es la famosa negentropía. Negentropía, o sea, entropía totalmente negativa. Y es bien interesante esta palabrita, la negentropía, y la subsistencia del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros combatamos el deterioro, el decaimiento entrópico de un sistema social? Pues a través de la famosa negentropía. Entonces, cuando nosotros aplicamos negentropía, entonces lo que estamos haciendo es que nuestro sistema logre subsistir, nuestro sistema. ¿Sí? Aquí hay unas preguntas. Miremos la primera pregunta. Dice, ¿existe creación de negentropía o entropía negativa en el mundo físico? La otra pregunta es, ¿existe creación de negentropía o entropía negativa en los sistemas vivos? Entonces, esta pregunta vamos a desarrollarla con ustedes, ¿cierto? ¿Existe creación de entropía o entropía en el mundo físico? En el mundo físico. Oh, bueno, aquí
Una empresa es algo físico, su físico, su infraestructura física, ¿sí? Y sí hay entropía negativa que nosotros podemos cuidarlo, podemos protegerlo, ¿cierto? En el mundo físico, sí. Hay otros que si no están al alcance de nuestro control, de nuestros sentidos, pues imposible. Es decir, si ha caído en este momento, yo no sé, en una selva por allá bien lejana, un avión y nadie lo encuentra, pues ¿qué entropía negativa, qué entropía nosotros le podemos dar a ese avión? Ninguna. No podemos tener ningún control. Pero yo creo que nosotros como organismo viviente, entonces volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos anterior. Entonces nosotros podemos crear esa negentropía o entropía negativa. Ah, es decir, esa negentropía no se crea por sí solo. Esa negentropía, esa entropía negativa o negentropía, pues tiene que tener la intervención del hombre, porque es como el conocimiento no se crea, entonces ah, por sí sola no se crea la negentropía, tiene que tener la intervención del ser humano. ¿Listo? Si nuestra empresa se está cayendo, entonces tiene que tener la intervención del ser humano, es decir, a través de organizarse, a través de autonomía, a través de adquirir comunicación, adquirir control, y nosotros evitamos el decaimiento de esa empresa. Existe la siguiente pregunta: ¿existe creación de negentropía o entropía en los sistemas vivos? ¿Existe creación de negentropía en los sistemas vivos? Uf, claro, eh, claro que sí, claro que sí. Es decir, si nosotros hablamos perdón, si yo hablo de la relación que estoy manejando con mi novia como novio, y si estoy manejando la relación que lleva mi familia como esposo, y yo logro por todos los medios de evitar que la entropía llegue a nuestras relaciones o en nuestra empresa, entonces sí existe creaciones. Si nosotros la creamos, nosotros intervenimos, nosotros luchamos, buscamos los mecanismos, buscamos la política para que esto no se acabe. ¿Listo? Entonces, la subsistencia de los sistemas lo hacemos a través de la entropía. Entropía es todo lo que hacemos para evitar que nuestro sistema muera. Miremos ahora qué dice la siguiente diapositiva. A ver qué interés, qué aprendemos de la siguiente diapositiva. Entonces, la entropía es, es una medida de desorden y la negentropía es una medida de orden, de organización. Dice que en el mundo físico no existe creación de negentropía. Ojo que lo que dijimos anterior. Es decir, un sistema cerrado por sí solo no puede crear negentropía. Pero nosotros como seres vivientes, sí nosotros podemos crearla para evitar que esos sistemas cerrados mueran. ¿Listo? Entonces el caso de las esfinges, de las pirámides, ellas por sí solas no pueden hacer nada, es decir, no pueden generar negentropía, pero nosotros como seres vivientes sí podemos ayudarle a los sistemas siempre que esté a nuestro alcance, ¿correcto? Entonces, vuelvo a decirles, es una cuestión muy también subjetiva y muy, pues no sé, esta subjetiva y de análisis, y respetable la posición que alguno de ustedes tenga frente a esas dos preguntas. ¿Listo? Mm, Perdón, que es que me dio hambrecita. Aquí dice generación de negentropía en un sistema social. ¿Correcto? Esta generación de negentropía en un sistema, en un sistema social. Generación de negentropía.
Entonces, miremos lo siguiente. Que vamos a hablar de un club de juego de damas, ¿cierto? Entonces se construye, se crea un sistema social donde, donde nuestro producto final es unos clientes satisfechos. Si nuestra energía de entrada son unas cuotas y nuestro proceso de conversión pues son los campeonatos que vamos a realizar en el club y nuestra salida es la satisfacción de cada uno de nuestros asociados, ¿correcto? Uy, Dios mío, ¿qué pasa? Nuestros asociados. O sea, aquí es un sistema que es estable en este momento, hay un ciclo de actividad, hay unas entradas que son las cuotas, hay un proceso de conversión que son los diferentes campeonatos que realicemos acá y nuestra salida es unos clientes totalmente satisfechos, ¿correcto? Cuando tú escuchas hablar de campeonatos, de satisfacción del usuario, de satisfacción del hincha, satisfacción de los aficionados, entonces es la triste realidad. Es, esa satisfacción se da porque hay una diferencia de capacidades entre los diferentes, si nosotros hablamos de fútbol, hablemos de la liga colombiana, donde el mejor equipo es Millonario. Entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos satisfechos? Porque hay una diferencia, o sea, nosotros tenemos más capacidades competitivas que los demás equipos, es decir, somos mejores que los demás. Entonces, esa diferencia, esa desigualdad que hay entre las capacidades de todos los equipos es lo que hace, lo que motiva, lo que presta atención a asistir a un estadio, ¿correcto? Eso es lo bonito. Pero ¿qué pasaría si todos los equipos tuvieran las mismas habilidades, las mismas competencias? Es decir, los componentes o los grupos de jugadores de cada uno de los equipos tuvieran la misma competencia, fueran tan buenos todos como son todos cada uno de los equipos, pues no tendría sentido también, ¿listo? O sea, lo que motiva y lo que genera entropía en estas ligas de fútbol específicamente es la diferencia de competencias que hay en cada uno de ellos, la desigualdad que hay tanto económica como de cada uno, como la parte individual de los jugadores. Entonces seguimos hablando del Club de Damas. Entonces, el Club de Damas en este momento no hay ningún problema. Hay unos campeonatos y hay unos ganadores. Hay uno que queda de primero, otro que queda de segundo, tercero, octavo, pero listo. Entonces, de pronto, la satisfacción del asociado es que ahorita ya no quedo de 20 y no quedo de 10 y así sucesivamente. ¿Por qué quedo de 10? Porque el primero es mejor que él. O sea, el primero tiene más habilidades, es más competente, es más competitivo que él, así sucesivamente. Entonces, vamos aquí a formar un cuento. Entonces, este club viaja a otro continente, a un campeonato, pero resulta que en el viaje ellos caen en una isla, el avión tiene fallas y caen en una isla. Con la ventaja que al caer en la isla, pues lo único que se pierde es el avión, del resto ellos tienen todas las comodidades, todas las comodidades. Entonces, en esa isla lo que hacen es todos los días jugar, 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 jugar. De tal manera que llega el momento en que todos tienen las mismas habilidades, las mismas competencias, las mismas destrezas. Entonces llega el día en que ya no hay motivación, ya no, ya tú juegas, tú tienes las mismas habilidades, tú tienes la misma competencia, entonces se pierde el interés, se pierde el interés. O sea, lo más probable es que comience a este club a entrarle la entropía, ¿sí? Y a desmotivarse la gente porque ya no hay satisfacción, pues ya todos quedarán de primero, no hay un segundo, no hay un tercero. Entonces, ¿cómo le aplicamos negentropía en este momento a este club? Pues es, número uno, pues que entre nuevos socios y con habilidades y destrezas en la parte del juego de damas menores. Entonces, que se vuelva a establecer esa diferencia de habilidades y competencias. Entonces, vuelve a motivarse el,
el, el club, el juego, el interés por seguir en ese club, por participar en los campeonatos. Entonces, ahí habría aplicación de negentropía, ¿correcto? Miremos la siguiente, a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? La entropía y la información. La entropía y la información. Peguemos esto aquí a ver qué nos dice esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Que la entropía, que la información puede generar entropía o que la información es negentropía? Sería una pregunta ahorita para el lunes y para el viernes. Dicen que el que tiene el conocimiento, el que tiene la información tiene el poder, ¿no? El que maneja la información, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, la información me genera entropía o me genera negentropía. ¿Mm? La entropía, dice acá, la entropía tiene efecto en la información. La entropía tiene efecto en la información. Si yo estoy diciendo que la entropía tiene efecto en la información, entonces significa que en un momento determinado la información, la información puede ayudar puede ayudar a la entropía. Miremos a ver. Si hay una prueba que han hecho los psicólogos y es coger de 50 personas y enviar un mensaje. Es decir, yo le paso la información a la persona número uno, la persona número uno la pasa al número dos, al número tres, así sucesivamente se va transmitiendo un mensaje. Entonces, en la transmisión de ese mensaje, lo más probable de esa información es que al final, o es el famoso llamado teléfono roto, al final esa información haya sufrido mucho deterioro, mucho cambio. Entonces, la información como información en un momento determinado puede sufrir entropía, ¿correcto? Es decir, hay una emisora, hay un receptor y la información puede ser afectada, ¿sí? Entonces produce mucha incertidumbre y produce mucho caos, mucho caos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo, a ver si me hago comprender. Si a usted, si a usted le piden, bueno, hay una habitación oscura y le piden a usted que encuentre una moneda, entonces la probabilidad de encontrar esa moneda en una esquina, en la otra, en el centro, al lado, lo que sea, es la misma, ¿sí? O sea, cuando la probabilidad del sitio A es igual a la probabilidad, es igual a la probabilidad del sitio B, cuando la probabilidad del B es igual a la probabilidad de C, cuando todas las probabilidades en cada uno de los sitios de los puntos de la pieza son iguales, entonces hay una entropía, pero al máximo, al máximo. ¿Listo? ¿Cómo nosotros lograríamos disminuir esa entropía? Con información, ¿cierto? ¿Y cómo logramos esa información? Puede ser lanzando la moneda al aire y que tú como persona que va a buscar esa moneda escuche, le sea transmitido al cerebro ese sonido y usted dice, ah, no, cayó por tal lado. Entonces mira que aumenta la probabilidad de encontrarla ya, porque, porque aumenta la probabilidad en ese sitio y disminuye en los otros. Entonces, mira que la información en ese momento sí te va a servir para combatir la entropía en ese momento. O sea, la información es un componente importante para nosotros combatir la entropía. Pues información, no el famoso chisme, ¿no? Es decir, estoy hablando de condiciones normales. Está como ese joven todo celoso, o el esposo celoso, o la esposa celosa. Entonces, en vez de buscar información que ayude a mejorar la relación, lo que puedo es a buscar chisme para que se acabe más rápido la relación. Entonces, hay que manejar bien esa situación.
Mm, aquí hay otro, vamos a hablar de otro concepto que dice información y organización. Información y organización. Entonces, la información es una medida de organización, ¿correcto? La información siempre nos va a ayudar a combatir la entropía, porque la información es un sinónimo de organización, ¿no? Lo que dice esta niña de la doctora Fernanda, que dice que el COVID no es sinónimo de muerte, ¿no? No es sinónimo de muerte. Yo no sé dónde sacó ese cuento la doctora Fernanda que dice que el COVID no es sinónimo de muerte. Y van miles y miles de muertos y dice que no es sinónimo de muerte, ¿no? ¿Cómo estará de bien informada? Entonces la información sí es un factor de organización y si es un factor de organización ayuda a combatir la entropía. Mira que lo que dice Casican señala enfáticamente que moverse de un estado desorganizado a uno organizado requiere la introducción de restricciones para reducir lo difuso y la comunicación al azar. Claro, por supuesto que si tú tienes información, entonces tú vas a manejar, a disminuir la incertidumbre y aspectos y el aspecto al azar. Aquí hay un ejemplo muy, muy simpático. Quitemos esta y subamos esto. Veremos a ver si veremos a ver. Vamos a ver si puedo organizar esto. Ay, Dios mío. Voy a pegarla nuevamente, perdón, muchachos. Entonces, lo que yo les decía es que la información. Uy, la información. Uy, no, esto no quiere funcionar. Vamos a ver, copiar y pegar. Hagámosle una selección rectangular acá y cambiemos el tamaño y digámosle que pasémoslo a 150. Listo, más bien peguémoslo nuevamente. Listo, quitémoslo. Información y organización. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí dice exceso de información. Cuando tú tienes exceso de información, es otro problema, porque puedes tú llegar a la famosa entropía. Entonces resulta que en una organización, digamos, alguien comenzó a capacitar al personal, a organizar los diferentes departamentos, a capacitarlos. Entonces lo hacía de 3 horas, 4 horas. Entonces eran 3, 4 horas que el personal de la organización no estaba trabajando, era capacitando. Pero la capacitación era, era recurrente, era en forma consecutiva. Entonces había un espacio en tiempo que la organización prácticamente no estaba trabajando. Entonces, mira que ese exceso de información, ese exceso de capacitación, porque una capacitación lo que se maneja es información para que nosotros podamos hacer mejor las cosas, entonces lo que estaba produciendo era entropía, ¿correcto? Entonces, si tú vas manejando un auto, si tú vas manejando un auto y quiere conservar la velocidad de 100 kilómetros, entonces, ¿qué pasa? Cuando ves que el tacómetro va a 110, entonces tú disminuye la, tú disminuye la fuerza en el acelerador y vas logrando. Entonces, esa información está
nos está ayudando a organizarnos, esa información nos está ayudando a evitar la entropía, esa información es negentropía y nos ayuda a tomar decisiones, ¿correcto? Es lo que quiere decir más o menos esta diapositiva. Miremos la siguiente. Y no, es la última, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esta presentación? Que ustedes elaboren un resumen sobre esta exposición, ¿listo? Sobre esta exposición van a hacer un resumen cortico de lo que es entropía y negentropía, basándose en lo que es, basándose en lo que es esta presentación y unos videos que les voy a dar. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos saludando. Un abrazo bien fuerte para todos.